Hola amigos, hoy aprenderemos sobre la clasificación del transporte turístico en Ecuador. Pero, ¿qué es el transporte turístico? Según Serasa 2012, menciona que se podrían denominar como tales a los transportes públicos realizados con la finalidad turística, de ocio y recreación, ofertados y contratados para la satisfacción de necesidades de desplazamiento de personas que tengan la condición de usuario turístico. El transporte así definido forma parte o se adapta a las necesidades de la actividad turística o de los procesos productivos turísticos, de ocio y recreación, por lo que no está sometido a reiteración de itinerarios, horarios y calendario, que es una característica de los transportes regulares. Por ello, en ningún caso podrá sustituir al transporte público regular de viajeros. Por lo tanto, el objetivo del presente video es el de identificar los tipos y la clasificación de los transportes turísticos de Ecuador por medio de una revisión bibliográfica. Dentro de la Ley de Turismo se menciona que el transporte turístico se clasifica en transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y de alquiler de vehículos para turismo. No obstante, en la misma no especifica cuáles deben ser las características y clasificación de cada uno. Transporte terrestre. En el Reglamento de Transporte Terrestre Turístico lo clasifican según dos puntos. La primera es por el ámbito de operación y el segundo por el tipo de servicio. Según el ámbito de operación se encuentra el transporte terrestre turístico nacional, siendo aquel que se presta a través de compañías de transportes terrestres debidamente habilitadas para trasladar turistas o excursionistas dentro del territorio nacional, ámbito que se sujeta a las disposiciones vigentes en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y demás disposiciones emanadas desde la Agencia Nacional de Tránsito. Otra es el transfronterizo. Es aquel que se presta a través de compañías de transporte debidamente habilitadas para trasladar turistas o excursionistas dentro de la zona de integración fronteriza definida por el Ecuador con Colombia y Perú, en los sectores que para el efecto determine la ANT al amparo de los respectivos acuerdos bilaterales y a las disposiciones vigentes en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Asimismo tenemos el internacional, que viene siendo aquel que se presta a través de compañías de transporte debidamente habilitadas para transportar turistas o excursionistas a algún lugar del territorio nacional, ingresa al territorio de otro país y concluye en algún lugar de este, o en su defecto retorna a su lugar de origen en el territorio nacional. Se rige por los tratados, convenios y acuerdos internacionales de transporte terrestre turístico, suscritos por el Ecuador con otros países. Según el tipo de servicios se encuentran los traslados. Consiste en el transporte de turistas o excursionistas desde los terminales de arribo hacia los establecimientos de alojamiento y viceversa, o de estos últimos hasta un sitio de interés turístico específico y viceversa. Puede ser de ámbito nacional, transfronterizo o internacional y prestado únicamente a través de compañías de transporte terrestre turístico debidamente autorizadas. El siguiente es la excursión. Es la movilización por motivos de ocio, visita o expedición, o un lugar distinto al de su lugar habitual. Esta movilización puede ser contratada a través de agencia de viaje, operadoras o dual, pero la realizan exclusivamente las compañías de transporte terrestre turístico debidamente habilitadas dentro o fuera de la ciudad o centro poblado donde se origina el servicio, que recorre uno o más sitios de interés turístico, retornando al lugar de origen, sin que esto incluya pernotación en otro lugar distinto al de origen. Cuando incluya el servicio de guianza, el servicio de excursión deberá ser contratado a través de una agencia de viajes, operadora o dual. La compañía de transporte terrestre turístico que preste este tipo de servicio estará debidamente autorizada por la ANT.
Puede ser de ámbito nacional, transfronterizo o internacional. Continuemos con la gira, el cual consiste en el transporte de turistas entre sitios de interés turístico, con itinerario fijo y preestablecido que se inicia en una ciudad o centro poblado distinto al que concluye. Este tipo de servicios estará siempre ligado a un paquete turístico que podrá incluir pernotación, alimentación, guianza u otros servicios turísticos afines. Tanto el servicio de transportación como el paquete turístico deberá ser contratado exclusivamente a través de una agencia de viaje, operadora o dual, la misma que ofertará el servicio de transporte mediante una compañía de transporte terrestre turístico debidamente autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito. Finalmente tenemos el circuito cerrado, que consiste en el transporte de un grupo organizado de turistas con un recorrido preestablecido y que partiendo de una ciudad o centro poblado recorre sitios de interés turístico en otras localidades con fechas y ciudades determinadas, retornando siempre al lugar de origen. Este tipo de servicios estará siempre ligado a un paquete turístico que podrá incluir pernotación, alimentación, guianza u otros servicios turísticos. Dentro del transporte marítimo y fluvial, Aviles y Bravo 2010 lo clasifican al transporte turístico en yate, embarcación de recreo mayor. Puede estar propulsado por velas o motores. Estos generalmente están dedicados a la navegación deportiva. Después están las lanchas, que son embarcaciones menores impulsadas a motor. Puede además estar propulsada por velas o remos. Estos generalmente suelen emplearse para servicios auxiliares de los barcos, dentro de los puertos y para el transporte entre puertos de la misma costa. Después siguen los veleros, que son barcos ligeros. Su principal medio de propulsión son las velas. Su uso generalmente es recreativo y es muy abundante sobre todo en las competencias deportivas. Seguido de esto tenemos a los cruceros, los cuales no son solamente barcos, sino también son hoteles flotantes con alojamiento, manutención, actividades de diversión y animación sociocultural, es decir, es un medio de transporte especialmente turístico. Después está el catamarán, el cual es un barco de vela formado por dos cascos o partes unidas. Después está la mononáutica, la cual es una embarcación propulsada a motor, con forma similar a una motocicleta. Y finalmente está el bote, el cual es un barco pequeño impulsado por remos. Se caracteriza por no disponer nunca de una cabina o parte cubierta. Dentro del transporte marítimo en el Ecuador continental no se encontró un reglamento específico. Únicamente se encontró el reglamento de embarcaciones de transporte turístico marítimo en Galápagos, el cual tiene como objetivo determinar los requisitos y los parámetros de calidad y servicio que deberán cumplir los prestadores de servicios turísticos. Estos se clasifican en dos: embarcación con pernotación a bordo y embarcaciones sin pernotación a bordo. Estas embarcaciones se clasifican en embarcación con pernotación a bordo, la cual se divide en lujo, primera clase, clase turista y clase económica. En las embarcaciones sin pernotación a bordo se encuentra primera clase, clase turista y clase económica. Cabe destacar que este tipo de embarcaciones están autorizadas para realizar las siguientes modalidades: tour diario de buceo, tour de bahía, tour de puerto a puerto, tour de pesca vivencial y las que se establezcan en la normativa pertinente de la provincia de Galápagos. Dentro de esta clasificación se incluyen a las embarcaciones sin pernotación a bordo, que cuentan con registros de turismo otorgados por la Autoridad Nacional de Turismo y están autorizadas para realizar transporte de grupos organizados entre islas pobladas. Transporte aéreo. Dentro del transporte aéreo se identificó que no existe un reglamento aéreo turístico. Únicamente se encontró un reglamento de permiso de operación para transporte aéreo comercial, dentro del cual se encontró que están divididos por la modalidad del sistema. El primero es el transporte aéreo regular,
el cual son aquellos vuelos que se ofrecen al público y se realizan con sujeción a rutas, frecuencias, horarios e itinerarios aprobados. Tales condiciones deben cumplirse en su conjunto. Mientras que el servicio de transporte aéreo no regular es aquel que, con base a un permiso de operación, se realiza sin sujeción a rutas, frecuencias ni itinerario prefijado, a través de las siguientes modalidades. Taxi aéreo. Son las aerolíneas interesadas en brindar el servicio de taxi aéreo, doméstico o transfronterizo. Continuemos con los vuelos charter. El vuelo charter internacional de origen y destino Ecuador podrá ser operado en aeropuertos domésticos del territorio continental, siempre y cuando transporte grupos turísticos. Finalmente tenemos los vuelos especiales, que son aquellos vuelos operados de forma ocasional y adicional a las frecuencias autorizadas, realizadas por las aerolíneas que cuentan con un permiso de operación de servicios de transporte aéreo regular dentro de las rutas autorizadas para atender la demanda circunstancial de tráfico. En resumen, se logró identificar que Ecuador no cuenta con los reglamentos necesarios que especifiquen el transporte turístico, pues hubo deficiente información en lo que respecta al transporte marítimo, fluvial y aéreo. Pues dentro del transporte marítimo únicamente se encontró el reglamento turístico que se enfoca en las Islas Galápagos, dejando de lado al Ecuador continental. En el caso del transporte fluvial, se pudo evidenciar que a pesar de que Ecuador tiene cruceros como el Manatí y el Anaconda que operan en la parte del río Napo, esta no tiene una normativa o reglamentos turísticos en donde se indique la clasificación dada por el Ministerio de Turismo. En cuanto a la clasificación aérea, de igual manera, no tiene una mención directa en el sector turístico, por lo que no cuenta con un reglamento establecido y una clasificación definida. Por todo lo antes mencionado, se recomienda que se realicen reglamentos y normativas para cada uno de estos tipos de transporte turístico, tomando como ejemplo el transporte terrestre.